Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de la ciberseguridad en Capital Radio. Ya tenemos al primer hospital en España que se ha visto afectado por un incidente de ciberseguridad. Y no va a ser el último, desde luego. Pero tranquilos que todavía hay margen para protegerse o por lo menos para dar una respuesta a este tipo de ataques. Porque hoy nos toca hablar de la cultura de ciberseguridad que debemos tener para evitar en lo posible este tipo de incidentes y por supuesto sus nefastas consecuencias. Pero antes de entrar en materia y por supuesto manteniendo las distancias con los casos, en España estamos muy preocupados por la evolución del coronavirus. Que porque un hospital haya visto impactada su seguridad y su potencial operatividad, bueno, pues parece que es un tema incluso menor. Y obviamente aquí no queremos ni siquiera compararlos, faltaría más, ¿no? Simplemente ponemos en evidencia el grado de preocupación que le otorgamos a unas cosas y a otras. Es completamente diferente. Y pese a que sabemos que los efectos que tiene, pues ambos casos, ambos episodios, cada uno en su nivel de preocupación, son importantes. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Yo estaba queriendo decirle a nuestros oyentes que, por supuesto, deben tener preocupación y mucha por el caso del coronavirus, cómo evoluciona, cómo se está moviendo a lo largo de todo el mundo y cómo va a acabar impactando inevitablemente en las sociedades y, por supuesto, en la salud pública. Y es algo que la gente lee, la gente se previene, la gente vigila. Sin embargo, cuando hablamos de ciberseguridad es algo que parece que no acaba de calar con la misma fuerza que otro tipo de cuestiones que ocurren a nuestro alrededor y que generan esa alarma, ¿no? Sí, yo creo que como todo en la vida depende de si te ha tocado o no te ha tocado sufrirlo. Si has sufrido un ataque o has sufrido en tus carnes un ransomware, ya estás un poquito más atento. Estoy de acuerdo con Pablo. Las personas que han sido estafadas, que han comprado algo a través de una página web, no les ha llegado el producto porque era una página fraudulenta, aquellas personas que han sufrido un problema con la tarjeta bancaria, que les han robado porque le han hecho una copia, etcétera, etcétera, pues son las más concienciadas, y el resto pues se creen que la ciberseguridad es una lotería, que los ataques son una lotería y que no les va a tocar a ellos, y esto se aplica a usuarios y a empresas también. Bueno, pues hoy vamos a hablar de concienciación. Y lo vamos a hacer con un experto en la materia. Enseguida vamos a saludar a Paco Pérez Bas, que es exsecretario general de INCIBE, y no solo abogado experto en nuevas tecnologías, sino que también es escritor, y precisamente por ello vamos a hablar con él, por su última obra, en realidad, unos cuentos de ciberseguridad. Le vamos a pedir que nos cuente un cuento, que nos cuente muchos cuentos, a ver cómo él ha plasmado, especialmente para los más pequeños, esos retos, ¿no?, que en realidad como sociedad debemos afrontar en el mundo, en el terreno de la cultura de ciberseguridad. Y para ello también nos va a acompañar hoy César Cabanas, que es el director comercial de OnRetrieval, con el que vamos a hablar también igualmente de esa concienciación, pues también por parte de las empresas, esa toma de conciencia, ¿no?, que tienen que tener las empresas en materia de ciberseguridad. Bueno, pues de todo ello, como digo, hablaremos en este programa, que hoy tiene como protagonistas a estos dos invitados. Pero antes, como siempre, Pablo Sanemeterio en esta ocasión nos va a hacer una reflexión un poco más profunda sobre el tema de la concienciación, el tema de la cultura de ciberseguridad. Lunes por la mañana. Llega a tu cuenta de correo un email reclamándote el pago de una factura de agua de 1.500 euros del último mes. No es posible. ¿Cómo ha podido llegar semejante cantidad en una factura? Seguro que es un error. Voy a ver los detalles de esa factura para reclamar. Hago clic en la factura y algo parece no ser del todo normal. El logo, el formato, no coinciden con el que suele tener tu compañía de agua. Además, si tú no recibes nunca las facturas del agua por email, antes de que puedas darte cuenta, aparece un mensaje indicándote que tus datos están inaccesibles y que tienes que pagar 400 euros para recuperar tus fotos, tus facturas, etc. Esta historia de ficción puede ser el inicio de cualquier formación en concienciación en ciberseguridad que alerte a los usuarios de una organización o de una escuela de este fallo, que es más común de lo que se suele pensar. Hoy hablaremos de cómo se puede concienciar, aparte de por estas historias, a través de cuentos. Bueno, pues es un buen ejemplo.
¿Por qué nos ponemos tan nerviosos si ni siquiera hemos recibido nunca una factura del agua en nuestra casa? Bueno, pues vamos a concienciarnos un poco. After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com. Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com. After Work, con Eduardo Castillo. Nos vamos a dejar para el final la noticia del Hospital de Torrejón, que comentaremos ampliamente. Para antes saludar a César Cabanas, que es director comercial de On Retrieval. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, aparte de estar hoy con nosotros en esta tertulia sobre concienciación. ¿Nos queréis destacar, como hacéis On Retrieval cada semana, la noticia que ha llamado vuestra atención, de entre las muchas que habitualmente se producen en el terreno de la ciberseguridad? Y es una relativa al descubrimiento, ¿no?, de varias vulnerabilidades bastante críticas en lo que es una división de General Electric, que nada menos es la división de salud, la de Healthcare. César, ¿qué es lo que ha pasado y por qué os ha llamado tanto la atención? Pues mira, nos parecía muy interesante el poder contar a la audiencia la publicación de 6 vulnerabilidades que se han clasificado como críticas en los dispositivos médicos de General Electric. Y queríamos destacarlo por 2 puntos. Uno de las puertas más importantes es que todos seamos conscientes de que todos los dispositivos que utilizamos van apareciendo vulnerabilidades, los fabricantes nos van comunicando las vulnerabilidades que existen, y ahí es donde vamos a tener que ayudar a gestionar y ayudar que nuestros dispositivos sean seguros. Y por otro lado, en este caso destacábamos porque además estamos hablando de un sector que es absolutamente relevante, que es el sector médico. Estamos hablando de datos de especial protección y que pueden ser expuestos y accesibles a través de estas vulnerabilidades. En este caso son 6 dispositivos que son servidores de telemetría, estaciones centrales, un sistema central de información clínica y los monitores. De esta manera lo que estamos encontrando es que estos dispositivos que a día de hoy tenían una protección supuestamente provista por el fabricante, el propio fabricante detecta que hay una vulnerabilidad, es posible romper la seguridad que estaba diseñada, y lo que hace es comunicarlo, siempre dando una solución a la misma para poder cerrar esa brecha de seguridad. Nunca un fabricante nos comunicará una vulnerabilidad sin darnos la solución. Es muy importante que se esté pendiente de las vulnerabilidades de los equipos que tenemos, y aquí los equipos médicos que trabajen en los hospitales, los sistemas técnicos de los hospitales, están permanentemente en contacto con sus fabricantes para poder cerrar las vulnerabilidades. En este caso, el propio General Electric nos publica cuál era la solución y el cómo desarrollar y lanzar los parches para estos problemas, además de unas normas básicas de gestión para los mismos, desde aislar las redes, una gestión de configuración de router y firewall, una restricción a equipos y determinadas, sobre todo,
procesos de mejora en la securización de la gestión de contraseñas, ¿vale? Queríamos traer esta noticia primero porque veamos que General Electric es una de las multinacionales más relevantes, trabajando en el sector salud, va a encontrar y seguirán encontrando permanentemente vulnerabilidades. Hay un procedimiento que realmente es el que funciona en el sector, que es, nos van a dar la solución, cómo podemos parchearla y volver a la solución de utilización de la tecnología segura. Y ese procedimiento va a ser un no parar. Es un equipo cíclico donde permanentemente, cada vez que la tecnología descubre una vulnerabilidad, nos va a generar un parche y nos va a generar una solución. La noticia que nos ha traído hoy César, yo creo que tiene muchas, por supuesto, lecturas, entre ellas que muchos de estos equipos decían, bueno, los monitores que tengan un parche de seguridad, es que al final todos estos elementos que forman parte de esos dispositivos eléctricos dentro de una institución que se dedica a la salud, ¿no?, a la sanidad, están todos conectados en red y que cualquiera de ellos pues puede ser una vía de entrada precisamente para acceder a toda la red central de un hospital. En segundo lugar, que va habiendo quizás cada vez más conciencia sobre la seguridad que tienen los dispositivos que ponemos en el mercado, y eso, pues como apuntaba César, Pablo, bueno, es un paso que siempre aquí hemos criticado, de las prisas por sacarlo al mercado hace que rebajemos las expectativas, lo que es los niveles de seguridad, ¿no? Sí, sobre todo también aceptar la vulnerabilidad, corregirla, que muchas veces la primera es negarla y decir que siempre tu software es lo más seguro de todos los que hay. Y bueno, pues oye, un aplauso a General Electric, que la ha corregido y ha comentado cómo se tiene que aplicar la corrección. Mónica. Sí, totalmente. Al final, conocer este tipo de noticias de vulnerabilidades que afectan a este tipo de grandes empresas, pues nos abre los ojos, porque cualquiera puede ser, desde luego, una víctima. Bueno, pues esta es la noticia que hoy nos ha traído, en este caso, nuestro especialista de OnRetrieval, César Cabanas, al que le podéis encontrar aquí en este programa o en el 900-900-381, 900-900-381, o enviándole un correo electrónico a servicio de atención al cliente. Ya estaba pensando yo en el SOC de seguridad, ¿te das cuenta? No, SAC, servicio de atención al cliente @onretrieval.com, y allí preguntad no por César, sino por Aramida. ¿Qué es lo que puede hacer por vosotros? Bueno, vigilar, monitorizar y prevenir por vosotros, porque no sabéis y quizás no es necesario que sepáis. Ya hay especialistas que se encargan de cubrir ese conocimiento de seguridad por vosotros. Es la noticia que nos ha traído César, pero hay muchas otras más que vamos a comentar también igualmente. Y es una noticia, yo creo que inquietante, ¿eh? Es curiosa también. Muchos de vosotros seguro que tenéis un robot aspiradora, ¿no? Que además es muy curioso. ¿Cómo se llama? El Roomba, ¿no? Uh-huh. El Roomba, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues resulta que a muchos ha empezado a inquietar el Roomba, no solo porque estaba pues haciendo que vuestros perros y gatos entrasen así en una depresión, sino que resulta que es que estaba monitorizando las casas, estaba midiendo perfilando los domicilios en los que, bueno, pues estaba ejerciendo sus labores de limpieza, y ahora parece ser que se ha convertido esta información en algo, en un objeto de deseo por muchas personas. Mónica. Claro, a ver, esto es una información que data ya de 2017, cuando el propio fabricante dio a entender en unas declaraciones que estaba pensando en compartir este tipo de datos con terceros. Es decir, que iba a recoger información de las casas y que se lo iba a vender a otras empresas. Porque, ¿no? El Roomba lo que hace es barrer tu casa y dice, a ver, 10 metros por aquí, 10 por allá, claro, 5 por acá, tiene tal y al cual. Mismo tiempo va creando un mapa de esa planta, ya sea una casa o un edificio de oficinas, lo que sea, va haciendo ese mapa, ¿no? Porque así pues ya no va chocando contra las paredes, ya sabe, ¿no?, por dónde tiene que ir. Entonces, claro, es un tema interesante que ha salido a colación de diversas conversaciones con expertos y demás últimamente. Entonces queríamos traerlo porque, claro, mañana de hecho es el Día Internacional de la Protección de los Datos, y es interesante que los usuarios y las empresas se den cuenta de que los datos son absolutamente todo, ¿no? Que si tenemos un dispositivo en nuestras casas, en nuestras oficinas, debemos ser conscientes de que está recopilando información, sobre todo si pertenece a este denominado macro conjunto de Internet de las cosas, ¿no?, como es este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, al final hay que mirar esos términos de privacidad y condiciones, que nunca lo hacemos, pero bueno, a ver si poco a poco empezamos a hacerlo, o lo simplifican para que no tengamos que leer durante 2 horas. Claro, no es que, además,
Tú figúrate que es una funcionalidad bastante interesante, el de hacer un mapa de tu casa para no estar chocándote todo el día y que el robot sea más óptimo y funcione mejor y te barra menos tiempo. Pero claro, no vas a pensar que luego ese mapa puede acabar en manos de alguien para que te venda muebles, televisiones, cualquier cosa. Sí, es una información que puede parecer no muy importante, pero a determinadas empresas les puede interesar saber qué tamaño tiene tu casa, cómo está distribuida, qué es lo que puedes necesitar, ¿no? E introducir que no tengas. O sea que ahora a todas esas personas que jamás se leían las instrucciones del Roomba se van a tener ahora que leer también los términos y condiciones de privacidad. Entiendo que sí. Bueno, evidentemente. Pues nada, doble trabajo, amigos. Esto es lo que tiene la tecnología. Más cosas. Una brecha de datos, la que ha provocado que cerca de 30.000 personas pues hayan visto expuestos sus datos personales. El caso, o digamos la particularidad de esta noticia es que estamos hablando de fumadores de cannabis, tanto los que lo utilizan por uso terapéutico como los que lo utilizan pues para otro tipo de usos, pero ha quedado al descubierto esto. Exacto, más de 85.000 archivos que contenían información confidencial de 30.000 consumidores, como bien decías, de gente pues que lo usa en Estados Unidos de manera legal para temas médicos, incluso para temas recreacionales, pues estaban expuestos en un servidor S3 de Amazon, que es un servidor en la nube de ficheros, y pues a través de la compañía que normalmente os proporciona el software para los dispensadores de cannabis en Estados Unidos, que es TH Suite, que el software se utiliza para gestionar y para simplificar el proceso de tener tu consumición de cannabis, pues que se integra automáticamente con el gobierno, pues estaba expuesto. Esto ha sido a través de dos investigadores de la empresa VPN Mentor, que a través de determinadas alertaron el 24 de diciembre que estaban expuestos estos datos e hicieron conocérselo a la compañía, y bueno, el 14 de enero estaba ya cerrada el acceso. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que pasa cuando se desvela, bueno, pues las bases de datos de las instituciones que van almacenando. Que sepáis que al final pues aquello de lo que hacemos uso pues va quedándose con un pequeño rastro, y pues puede acabar, como nos ha contado Pablo, expuesto en la red. Una brecha al parecer en el servicio de soporte de Microsoft. ¿Qué es lo que ha pasado aquí exactamente? Pues el soporte al cliente de la compañía cuenta con una base de datos que es de uso interno solamente para sus empleados, pero almacenan allí todo tipo de datos y de analíticas que están anonimizadas, es decir, que no se sabe a quién pertenecen, ¿no?, de los usuarios. Pero la compañía ha declarado, lo ha dicho ella misma, que los datos estuvieron expuestos durante casi todo el mes de diciembre, el mes pasado, de 2019. Ha sido un investigador de ciberseguridad de una empresa que se llama Security Discovery, que tras descubrirlo, pues lo dio a conocer. Llevaban expuestos desde el 5 de diciembre, pues bueno, ya se ha solucionado, pero durante este tiempo pues fueron accesibles para cualquier internauta, sin necesidad de contraseña, ni sistemas de autenticación, ni grandes conocimientos. Bueno, pues estas son las noticias. Hay una que nos dejamos para comentar ahora con todos nuestros invitados. Ya hemos saludado a César Cabanas, lo hacemos ahora a Francisco Pérez Bés, a Paco Pérez Bés. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Paco es abogado y es director del área de Derecho y Economía Digital en Gómez Acebo y Pombo, y como hemos comentado anteriormente, fue secretario general del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, hasta hace bien poco. Hoy está con nosotros porque vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de concienciación y particularmente de ese libro, Cuentos de Ciberseguridad, que acaba de escribir, publicar, destinado principalmente a los niños. Un cuento que entiendo que está basado en historias reales como la que pues les ha ocurrido en el hospital de Torrejón. Quiero que escuchéis las palabras de Cristina Granados, es la gerente del hospital de Torrejón, que pertenece al Grupo Rivera Salud, cuando se produjo este incidente de ciberseguridad. El pasado viernes 17 de enero, el Hospital Universitario de Torrejón sufrió una incidencia informática que ha afectado a la disponibilidad de algunos sistemas de información del centro. Desde el primer momento hemos estado en coordinación con la Dirección de Sistemas de la Consejería de Sanidad, tomando las medidas necesarias para tratar de solucionar esta incidencia lo antes posible y recuperar la totalidad de las aplicaciones informáticas.
A pesar de este incidente, la atención clínica que se está prestando es con normalidad en los servicios y no hemos tenido que derivar a ningún paciente a otro centro por este motivo. Las primeras evidencias parecen indicar que es un virus, pero habrá que esperar el resultado definitivo de los técnicos. No nos consta en este momento que haya habido secuestro de la información, como ha apuntado alguna fuente. Podemos decir que ya disponemos de acceso a los sistemas de la Consejería y mañana tendremos el 60% de nuestros sistemas de información trabajando sin problema. Quiero dar especialmente las gracias a nuestro equipo de sistemas, que lleva trabajando 24 horas al día desde el viernes, junto con la Dirección de Sistemas de la Consejería. A nuestros profesionales, porque han seguido trabajando con normalidad atendiendo a nuestros pacientes, y a nuestros pacientes por su comprensión. Bueno, ¿qué os parece? Esto lo decía hace ya unos pocos días Cristina Granados, como decimos, es gerente del Hospital de Torrejón, a propósito de ese incidente que habían vivido y en el que descartaban secuestro, pero sí parecía que iban a reconocer un virus que había afectado, bueno, pues a la operatividad, no de una manera tan agresiva, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo leísteis? ¿Cómo lo habéis interpretado? Venga, os lo pregunto a todos. Bueno, yo, en primer lugar, que es de agradecer esta claridad y esta exposición de información y esta transparencia a la hora de contar, pues bueno, que se ha tenido un incidente informático, que no se está pudiendo acceder a los datos, pues eso es lo que dice de acceso a que afecta a la disponibilidad. Y lo único, bueno, pues me resulta llamativo el hablar de que resulta que es por culpa de un virus, pero no se tiene del todo cierto, no se sabe bien de qué ha sido. Sí, a mí la verdad es que eso también me ha sorprendido porque, bueno, dice la palabra virus, imagino que, vamos, obviamente ha sido aconsejada que diga eso, ¿no? Porque lo dice de una manera muy genérica, pero sí que es verdad que las primeras informaciones apuntaban a que había sido un ataque tipo ransomware que había cifrado la información, pero bueno, habrá que esperar a que den algún dato más sobre este caso y es llamativo. ¿Hasta la fecha qué se sabe, Mónica, del caso? Hasta el momento se sabía o se había dicho por parte de los medios de comunicación, no sé si fue El Mundo el primero en publicarlo, que había sido un ataque de tipo ransomware. Es decir, como ya sabemos, ha habido muchas empresas, y lo hemos comentado aquí, se cifran los archivos a cambio de un rescate económico que las empresas o en este caso esta institución debería pagar a los ciberdelincuentes para recuperar el acceso a los datos. Entonces, cuando se produce ese secuestro de los datos, claro, no pueden acceder a la información y todo apuntaba que era ese tipo de ataque porque lo que se había comentado es que no podían acceder a los archivos, pues como historias clínicas y demás. Entonces, bueno, pues si es un virus, no sé, ahora comentaremos qué tipo de virus, así en genérico, podrían ser. Sí que hay algunos que podrían afectar, pero bueno, no es la tendencia tampoco del mercado del cibercrimen últimamente un virus así de forma genérica, ¿no? Lo que sí que es interesante comentar es que es el primero, y lo decías tú en Twitter, Eduardo, el otro día en un tuit muy interesante, que decías que es el primero y lo malo... único tuit interesante. No, uno de los muchos que publicas interesantes, que es el primero, y lo preocupante es que es el primero probablemente de otros muchos que vayan detrás. En otros países, como por ejemplo en Reino Unido, el año pasado un ciberataque, no fue en 2017, un ciberataque paralizó 16 hospitales, imaginaos, y ha habido otros muchos casos en Alemania, en Australia, en otros muchos países, o sea que, bueno, todo apunta a que seguirá. Paco, tus reflexiones cuando lees esta noticia, ¿no te sorprende? No me sorprende en absoluto. Lo que me sorprende es que hayan tardado tanto en que haya ocurrido un caso de estas características, especialmente en un hospital español. Me alegro, ¿no? Pero es verdad que en muchas ocasiones estos incidentes ocurren y es precisamente la propia organización la que oculta un poco esa noticia, pues para poder, un poco asustándose por la reputación que pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy acertado el que hayan actuado con tanta transparencia. De hecho, mi reconocimiento desde aquí a los profesionales del Departamento de Sistemas, que como decía la directora, han estado trabajando día y noche. Y bueno, al final es verdad que es una situación a la que nos tenemos que acostumbrar, porque este tipo de incidentes, pues por desgracia, pues van a ser más habituales de lo que desearíamos.
Y solo por añadir un poquito la visión, a lo mejor jurídica, que es verdad que normalmente se olvida un poquito, la ley ahora mismo va en la dirección de obligar a las compañías a notificar no solo a los organismos reguladores, sino también al público en general, a los clientes y usuarios del servicio, que eso se ha producido, ¿no? con el objetivo de que tengan esa información y la puedan gestionar como consideren. Y también un elemento muy importante que desde mi punto de vista a veces se obvia es que este tipo de incidentes, cuando sale a la luz, puede afectar a lo que es la valoración, la cotización de las acciones de determinadas compañías, y por lo tanto una noticia de estas características puede afectar al valor de las acciones que tienen los accionistas, ¿no? Y en ese sentido es muy importante también hacer el seguimiento de este tipo de incidentes en según qué compañías. Sin duda. César. Pues mira, yo lo primero también es felicitar a una organización como este hospital a la hora de gestionar públicamente un incidente y además comunicar en mitad de la investigación del incidente y en plenos trabajos de respuesta ante este incidente. Es verdad que es el primer caso que es público y notorio. Probablemente no es el primer caso, pero sí es el primer caso que se nos está planteando a nivel público, lo cual demuestra que se ha tomado la opción por hacerlo público. Como decía Paco, el comunicar las cosas tiene consecuencias, pero no siempre negativas. Yo creo que ante un mundo donde realmente nos tenemos que enfrentar en el día a día a determinados incidentes de seguridad, el comunicarlo y el comunicarlo bien y el demostrar que tenemos unas medidas de seguridad robustas, que tenemos unas respuestas ante incidentes que están manteniendo nuestra calidad de servicio, demuestra que tenemos un buen equipo de sistemas, que tenemos unos buenos sistemas y procedimientos establecidos, y es algo que va a hablar bien de nosotros. O sea, que nos hayan atacado no es una vergüenza. Eso es una realidad que la vamos a vivir y a sufrir prácticamente todos. En mayor o menor medida, todos estamos siendo todos los días atacados. Probablemente nuestro filtro de spam está pasando mucho phishing allí, pero si miráramos en el spam que viene en nuestro correo, muchos de esos correos, si alguien hiciera clic, estaríamos infectando nuestra organización. O sea que todo el mundo está siendo atacado, con lo cual no es una vergüenza. A mí me parece que gestionar esa información es algo muy positivo. Es más, pienso incluso por lo que dice César, que si una empresa comunica con la misma transparencia con la que hemos oído a la gerente del hospital hablar de lo que ha ocurrido y de cómo están trabajando para solucionar los problemas, yo creo que genera mucha solidaridad entre la comunidad de hacker y entre la comunidad técnica para apoyar a empresas pues que se están enfrentando pues en pañales, ¿no? a un tema que, como ha dicho Paco, pues esto ya forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y que van a recibir mucha más ayuda y apoyo que si se lo mantienen en secreto pensando que así están guardando sus vergüenzas. Sí, esto es un tema también que genera mucha controversia. En general, sí, siempre que compartes, recibes de vuelta apoyo y ayuda. De hecho, es que además en el momento en el que compartes un ataque, estás ayudando, estás haciendo un poco como lo que ocurre con la vacunación de las personas, que es que estás haciendo compartir esa información previene que el resto se pueda haber infectado o se pueda haber afectado por este ataque o por esa infección. Entonces, en general, no solo les estás dando a la gente un remedio, sino que ellos mismos te van a volcar por esa compartición de información, vas a recibir apoyo gratuito y altruista de mucha gente. Oye, y por vosotros como especialistas, ¿qué creéis que es lo que se podía haber evitado en el caso de Torrejón? Es decir, si hubiese tenido esto, si hubiese tenido aquello, por los datos que se saben, entiendo que estamos especulando ahora sobre qué se podría haber producido, pero imaginaos que estamos hablando de un ransomware, ¿no? Como decía Mónica, ¿habría algo que podría haber evitado esto? Que no sé. A ver, es que como todo siempre lo que decimos, o sea, la seguridad al 100% no existe. O sea, si te pongo todas las medidas del mundo mundial, todavía habrá un huequecillo por donde se te puedan colar. Lo importante, como bien muchas veces también traigo a referencia a Juan Cobo, que era el CISO de Ferrovial y su experiencia nos lo demostraba, no es tanto trabajar o pelear por evitar que ocurra el incidente, sino cómo gestionarlo cuando ha ocurrido. Esa es, digamos, la diferencia entre hacerlo bien o mal, yo creo.
Gestionarlo lo más rápido posible, claro, porque como bien estabais diciendo, es una gestión tanto tecnológica como de comunicación, que como bien decía César, estoy totalmente de acuerdo, no tiene que ser una vergüenza, al contrario, incluso no es una situación tampoco de gozo, pero sí que es una situación en la que puedes utilizar para darle la vuelta, ganarte la confianza de clientes, usuarios, pacientes en este caso y de la comunidad en general, ¿no? Saber qué es lo que ha fallado es hasta ahora imposible saber porque no tenemos tanta información, no sabemos qué tipo de tecnología utilizaban y tampoco han aclarado cuál ha sido el vector de ataques, ha sido a causa de un correo electrónico o ha sido a lo mejor algo externo, a lo mejor les han metido un USB y les han inyectado directamente un software malicioso, entonces no... que yo sepa, con la información que tenemos ahora no se puede saber. No tenemos información al respecto. Yo tampoco conozco información respecto al vector de entrada. Podríamos hacer un ejercicio de imaginación y buscar 3 posibles vectores en los que pudieran haber sido, ¿no? Uno es estadísticamente el mayor uso es a través de un phishing, haber mandado un correo a algún usuario y haber infectado ese equipo y lateralmente haber entrado dentro de sus sistemas. Evidentemente ese modelo es muy difícil reducir a cero, pero siempre podemos mejorar la resistencia y la protección de una organización con la concienciación. Si hemos trabajado la concienciación a la hora de tener mucho cuidado con ese phishing, si realmente tiene sentido que a mí me hayan mandado un documento con la factura del agua, pues antes de abrir, esa precaución, porque hemos estado trabajando con el personal que está dentro de la organización, es una manera de minimizar ese riesgo. La segunda es vulnerabilidades dentro de nuestros sistemas. Antes poníamos el ejemplo y de la noticia de General Electric. Bueno, pues si hay equipos que haya vulnerabilidades conocidas que no hayan sido actualizadas o parcheadas, pues evidentemente eso hay que revisarlo, ¿no? Y la tercera es que puede haber sido un ataque dirigido, como comentabais hace un momento, pues oye, que hubieran venido con un pendrive infectado y si lo hubieran entrado dentro de un sistema. Bueno, pues hay que revisar si realmente todos los que tienen puertos USB realmente tienen necesidad de poder acceder con un pendrive o no. Pero la seguridad absoluta no existe. Tenemos que trabajar en minimizar esa regla del Pareto, de ese 80-20, ese 80% de ataques que podemos evitar, evitémoslos, y ese 20% de ataques que muchas veces todavía ni sabemos cómo van a ser, no han inventado el ataque del mes que viene, pero el mes que viene nos atacarán con un sistema que ni ellos saben todavía porque no lo han inventado. Vale, pues tendremos que ser resilientes y ser capaces de ponernos a trabajar en el menor tiempo posible. Bueno, pues yo creo que una de las claves es la concienciación. De eso vamos a hablar ahora mismo con nuestro invitado, con Paco Pérez Bes, pero antes, precisamente de concienciación y de cómo se desarrolló este incidente, vamos a hablar con José Antonio González, compañero de Capital Radio, director del Kernel en Capital Radio, y que es el que ha estado siguiendo estos últimos días la evolución de lo acontecido en el hospital de Torrejón y sobre todo cuáles son las reacciones y esa cultura de ciberseguridad que se tiene o no se tiene en el hospital. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, José, tú eres quien siguió desde un primer momento el incidente del hospital de Torrejón. Nos comentabas, ¿no?, fuera de micro siempre, oye, habría que quizás imponer una formación en ciberseguridad a todos los empleados. Yo no sé en el caso del hospital de Torrejón cómo se está culturalmente asumiendo que les ha pasado esto. Tuve la oportunidad de hablar con varios trabajadores del hospital de Torrejón de Ardoz y ellos me comentaban que ellos reciben continuamente alertas, ¿no?, del sistema de los sistemas informáticos de la Comunidad de Madrid que les avisan de ciertas campañas de phishing. Decían que para esto no habían recibido ninguna campaña ni ninguna alerta para que estuvieran más atentos, sobre todo al correo electrónico que dicen ellos que es por donde ha podido, no está confirmado, pero varias fuentes me aseguran que ha sido el vector de entrada, como estabais hablando antes, era el correo electrónico. Yo les preguntaba que, como todos los trabajadores en todas las compañías, tenemos que realizar una serie de cursos de riesgos laborales. Y yo les comentaba que si la administración pública, en este caso la Comunidad de Madrid, les había puesto a su disposición una serie de cursos de ciberseguridad. Y me decía que no, que lo único que hay es
cursos gratuitos como de Excel, que tú te puedes apuntar si quieres o no, pero que no es obligatorio. Tampoco les dan una formación exhaustiva y obligatoria para ser más conscientes de la ciberseguridad, que no son nada conscientes en el hospital. Oye, José, y aparte de, bueno, pues esto que yo creo que ahora nos sirve, por supuesto, de reflexión para nuestra tertulia, ¿se sabe algo más de los efectos que ha podido causar este incidente informático, como apuntaba Cristina Granados? A mí lo que yo he preguntado a varias personas me resultaba sorprendente, ¿no?, que se haya conseguido contener, ¿no?, esta, por así decirlo, esta infección, porque como vimos y habéis comentado también, el famoso WannaCry que afectó al sistema público de salud británico, que sí que se expandió con más rapidez. Aquí se ha concentrado solo en el hospital de Torrejón y sobre todo dicen algunas fuentes que es por causa de un sistema que utilizan en este hospital, que es el sistema Florence, que es del grupo Rivera Salud, que es de gestión de pacientes, y había sido afectado solo esa parte, que es la gestión y administración de las citas, de los historiales médicos, que no había sobrepasado, por ejemplo, a los sistemas informáticos que hacen uso de los sistemas de radiografía y de otros sistemas también propios del hospital, que se había quedado solo en la zona de administración y por eso se había podido contener ahí. Era el sistema Florence que ha sido el atacado a través de, ellos dicen, el vector de entrada ha sido el mail y por eso se ha podido contener, que junto con la administración pública, en este caso la Comunidad de Madrid, y el sistema que tiene aquí Grupo Rivera Salud, que es el gerente del Hospital de Torrejón, pues lo han podido contener. No, la verdad es que es una de las causas más probables. Yo incluso pues me apunto también yo creo que te comentaba César, a una posible vulnerabilidad en ese software, ya que es el único que se ha visto afectado, pues igual también podría ser una posibilidad bastante plausible que el software también fuera vulnerable y que por ello se haya esparcido la vulnerabilidad, el fallo solo está ahí. Y si el vector de ataque es el correo electrónico, hay varias posibilidades también. Una que, como bien decía César, sea un caso de phishing. Otra que aparezca un adjunto sospechoso que alguien se ha descargado y ha comenzado la infección, que afortunadamente pues se ha paralizado y se ha contenido, ¿no?, como bien nos contaba. El problema es, claro, esa falta de concienciación que parece, la verdad es que bastante preocupante. Porque es verdad que ahora mismo no es algo obligatorio, entre comillas, porque es verdad que GDPR sí que insiste y obliga de alguna manera a las empresas a tener herramientas y estrategias de ciberseguridad. Pero claro, el hecho de que este tipo de instituciones no estén formando a sus empleados en cuanto a ciberseguridad y cómo protegerse y cómo detectar este tipo de problemas, pues claro, no significa que el hecho de que estén concienciados eso se prevenga al 100%, porque tampoco la concienciación previene el 100% de los incidentes, ¿no? Pero desde luego que se puede aumentar la probabilidad de no sufrirlos, porque el 90% normalmente de los incidentes son provocados por fallos humanos. Bueno, pues seguiremos, como hemos dicho, atentos a esta información, ver cómo va evolucionando y ver cómo, bueno, pues se va produciendo ese aumento en la cultura de ciberseguridad que habría ya José Antonio González, el debate que le vamos a preguntar ahora mismo a Paco. José, muchas gracias por haber estado estos minutillos con nosotros, haber actualizado esta información. Venga, ya está, muy pronto. Un abrazo, adiós. A ver, Paco, tenemos que obligar a las empresas, ¿o no? De momento vamos a sugerírselo a los niños, ahora vamos a hablar de los cuentos de ciberseguridad, pero ¿cómo podemos empezar a crear esa base sólida de conciencia entre las empresas? Yo creo que deben darse cuenta de que la utilización de sistemas informáticos deja de ser un recurso humano para convertirse incluso en un arma, ¿no? Es decir, es un tema de responsabilidad social corporativa en la cual las organizaciones tienen que formar a sus empleados en el buen uso de esa tecnología, de esos recursos que pone a disposición del empleado, pero ya con unas cautelas que estamos viendo que son importantes y son altas. Es decir, ya no estamos hablando de, me conecto a Internet, las fotos de la familia. Es decir, ese nivel de tolerancia es verdad que poco a poco va a empezar a disminuir, porque el impacto que puede tener un incidente de seguridad en una organización es tan grande que puede llegar, como hemos visto, a la paralización del propio negocio o al cierre del propio negocio y al consecuente despido y las consecuencias que puede tener económicas y de reclamaciones. Por lo tanto, ese nivel de formación exigible, y me parece muy acertado el ejemplo que ponía de riesgos laborales, yo creo que tiene que convertirse en algo normal dentro de las compañías,
para que sus empleados estén formados no solo a nivel técnico, sino también a nivel de la utilización de esos sistemas, ¿no? De esos ordenadores que están a su disposición, como decía. No, me parece muy interesante, exactamente igual que se hacen unos cursos de formación en riesgos laborables, que tienes que ver pues cómo sales del edificio, cómo se evacúa para en caso de incendio. Los entrenas, además, periódicamente. Se te cronometra, a ver en cuánto tiempo lo has hecho, si lo has hecho bien o mal, y si tienes que mejorar, pues eso mismo, con los sistemas informáticos, como bien dice Paco, en algunos casos pueden convertirse incluso en armas. Ha sido curioso también algo que ha dicho José, que decía que sí que habían recibido algún tipo de formación de simulaciones de ataques de phishing, ¿no? Pero que no recientemente, por eso no estaban muy alertas. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también que se que baja la guardia, ¿verdad? Es algo que tiene que ser constante, ¿no? Todos los días tienes que estar haciendo una campaña de y que no de les phishing, llegaban pero... alertas, ¿no? Les llegaban alertas de la comunidad, ¿no? Claro. Tú lo has dicho, igual dicen, bueno, como no os ha llegado alerta, Claro. pues es que esto está muy tranquilo. La alerta y tiene tal, que ser ¿no? constante y diaria, claro. Sí, porque en ese modelo de compartir información, las organizaciones, cuando detectan que hay un correo malicioso, un modelo de correo que se está atacando, tiene mucha lógica el difundirlo dentro de la organización a la hora de decir, cuidado, este correo es malicioso, que nadie lo abra, que nadie acceda a los enlaces que hay en el correo, pero como hemos dicho antes, el primero que lo recibe nunca va a haber sido avisado. Entonces, al final yo creo que en el fondo, vivimos dentro de un mundo que cuando recibimos un correo, no pasa nada, dudemos. Cuando un correo nos pide hacer una acción, más allá de leerlo, yo creo que es sano el darle dos pensadas. ¿Realmente esto que viene enlazado tiene sentido? ¿Realmente este enlace que me pide ir o que recomienda ir? Yo estoy seguro que me pierdo un montón de información que me mandan, pero si yo tengo duda, no voy, no le doy clic. Y probablemente haya proveedores o empresas que me están mandando información, pero me están utilizando una metodología que para mí puede entrañar un riesgo y ante la duda no lo uso. Totalmente. Oye, decía Paco que las empresas, pues oye, tienen muchísimo que hacer, ¿no? Y yo le pregunto, oye, y si tienen mucho que hacer, Paco, ¿por qué no has creado un manual que se diga manual de usuario para la correcta ciberseguridad? Y en vez de eso has creado cuentos de ciberseguridad para niños, porque es un libro, además con un acabado maravilloso, hay que decirlo, de Tirán Humanidades, que es una grandísima editorial, hay que decirlo, y en el que, pues, nada menos que un abogado experto en derecho digital y exsecretario general de INCIBE ha escrito un cuento para niños, un libro para niños. A ver, ¿el origen dónde está? ¿Por qué vas a la base? Pues mira, porque posiblemente estaba tan, iba a decir harto, pero no es la palabra adecuada, estaba tan acostumbrado a ver los esfuerzos que realizábamos, en primer lugar desde el instituto, pero después con tanto la comunidad hacker como con la comunidad científica, como la comunidad de comunicación, en esforzarnos en concienciar, en formar, en educar a los mayores, ¿no? A los profesionales, a las pymes, a los autónomos, a los jefes, a los CEOs, que decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que lleguemos a este extremo de que todo el mundo esté tan mal, ¿no? Porque es verdad que ahora estamos un poquito más maduros y lo miramos atrás con cierto humor incluso, ¿no? Pero es verdad que llevamos muchos años trabajando en esa dirección de concienciar al adulto, concienciar a los adolescentes. Es que yo lo veía, para mí era muy difícil. Y yo, mi experiencia personal, decía, ¿yo cómo puedo formar a un ciudadano prudente, o no desconfiado, que tiene que ser prudente? O sea, ¿en qué momento de mi vida yo he aprendido a estos valores que me han inculcado alguien y que me han permitido ser un ciudadano pues que pueda gestionar estos riesgos con cierta normalidad? Decía, bueno, cuando era niño, yo tengo 2 hijos de 5 y 6 años, y a mí en esa edad es cuando me escuchan. Es decir, cuando sean preadolescentes yo ya sé que lo tengo todo perdido. Entonces, todo lo que no les enseñe, no les explique y no les eduque ahora, yo creo que será después mucho más complicado, ¿no? Y para mí el tema de la ciberseguridad no es que sea un concepto técnico, yo creo que es un modelo de vida, ¿no? De enfrentarte a riesgos, gestionar amenazas. Todo esto al final es la vida normal que se encontrarán mis hijos cuando salgan a la calle, cuando salgan de noche, cuando tengan un trabajo. Entonces, utilizaba un poco la ciberseguridad como herramienta para entrar en esa explicación de lo que es lo que será su vida en el futuro dentro de unos años, ¿no? Pero como te decía, para mí era ese momento en el que mis hijos me escuchan, que normalmente suele ser cuando ellos me piden un cuento y estamos en su habitación, la luz ya medio apagada, están en la cama ya medio acostados, están muy receptivos a lo que dice papá.
después se acuerdan de lo que les conté el día anterior, incluso me vuelven a pedir el mismo cuento. En este caso, yo creo que de los 3 cerditos lo habré contado 1000 veces, ¿no? Y yo decía, pero si les gusta esto, si esto lo entienden, si esto lo aprenden, si esto entra en su ADN y forma parte de su vida, ¿por qué no les explico también un poco los riesgos de seguridad desde el punto de vista infantil, ¿no? En un lenguaje que ellos comprendan, que les guste, además, que se lo pueda contar yo y que yo también aprenda contándoselo. Por este libro, que aunque es cuentos para niños, yo creo que está más pensado para los padres, ¿no? Para poder compartir con sus hijos esos momentos de tranquilidad en los cuales los padres pueden educar a sus hijos en una materia que no es agradable. Es decir, la ciberseguridad, y lo vemos cada día, se enfoca desde el punto de vista del terror, del miedo, de la amenaza, cuando al final, bueno, pues yo a mi hijo no le puedo meter miedo, no le puedo hablar de cosas que le asusten, ¿no? Entonces tengo que contarle este tipo de temas, que es muy serio y muy importante, pero de una manera que ellos comprendan, de una manera amable. Es lo que te iba a preguntar, digo, que no es un libro de terror, oigan, que aunque hablemos de ciberseguridad, no es un libro que, mediante casos que efectivamente, pues, contados por un titular de periódico igual asustan un poco, pero contados en cuento, ¿qué es lo que persiguen? Pues bueno, como verás, el formato es de fábulas, ¿no? O sea, son historias. Yo lo que he hecho es identificar una serie de riesgos que a mí me parecían relevantes en Internet, hay muchos más evidentemente, y lo que lo hacía es lo transponía a una historia donde los animales pues se encontraban con una situación en la cual se planteaba una situación normalmente problemática, se producía una gestión de ese incidente y al final suele haber un final feliz en el cual pues ese niño o ese animal pues acude a un adulto o acude a otra persona que le ayuda a llegar a una solución, a un final feliz, ¿no? Dándole una herramienta o explicándole cómo funciona algo para poder gestionar él mismo el problema que se ha encontrado al inicio del cuento, ¿no? Que al final es una situación bastante normal, pero explicada, como te digo, en un modo que para ellos sea atractivo, ¿no? Incluso, bueno, pues está... Le acabo de abrir así por la mitad del libro la bicicleta. Es por si nos puedes contar, por ejemplo, tú lo has dicho mediante objetos, mediante fábulas, pues qué es lo que... ¿Cuáles son esos casos que debemos entender que se producen? Y he cogido la bicicleta, ¿no? Entiendo que te lo sabes de memoria. Bueno, o sea que... Sí, bueno, de memoria no, pero sí, sí. Bueno, la bicicleta al final lo que refleja es un caso de un engaño, ¿no? Donde hay un niño que quiere ir a comprarse una bicicleta y mientras se dirige con su dinero a esa tienda, pues encuentra un animal, que en este caso es un zorro, que le plantea un trato, ¿no? Decir, mira, oye, he tenido un incidente, yo me había comprado una bicicleta, pero la tengo que vender, la vendo mucho más barata del precio que te encontrarás en la tienda, oye, ¿por qué no me dejas el dinero allí y yo te llevo la bicicleta? Que al final es un poco el paradigma del típico engaño en Internet, ¿no? De, oye, te vendo un producto muy barato, tú pagas y luego no recuperas el dinero ni recuperas el objeto, ¿no? Y en ese caso, pues el niño, inteligentemente, pues le dice, mira, no, oye, no, desconfía de algo, en este caso del precio tan ventajoso que le estaba ofreciendo el zorro, y dice, no, yo prefiero con el dinero que he ahorrado, pues me compro mi bicicleta y así me aseguro de poder tener el objeto que tanto deseaba, ¿no? Entonces, de esta manera lo que pretendo es que el padre le explique al niño que en Internet pues hay gente que le puede intentar engañar, en este caso a través de ofertas demasiado atractivas, digamos. Queridos padres, quiero que sepáis que en este libro no hay términos como ransomware, no hay términos como phishing, no hay términos como ni siquiera Internet o no hay términos como compra online, simplemente son... Pues eso, fábulas del día a día sin tener ni un ápice de tecnología, pero de tecnología dice todo, claro. Exacto, sí, de hecho ahí verás reflejados pues temas, por ejemplo, pues del ciberbullying. Algo tan importante como el ciberbullying, ¿no? Pues de nuevo volví a lo que decía, ¿cómo le explico a mi hijo el ciberbullying? Pues bueno, pues a través de una historia en la cual puedan comprender. Le explico temas de las cartas nigerianas, que también es una gran lacra en nuestro país, pues como a través de, dámonos juguetes, o sea, envías una carta, recibes una carta, donde le explicas una historia que es totalmente falsa, como luego se demuestra. El tema de configurar las medidas de privacidad de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? A través pues de una caja que no está cerrada con llave y los otros niños pues pueden entrar en la caja donde en este caso Daniel pues guarda todos sus secretos. Y así podía estar, pues bueno, contándote los 24 cuentos. Hay dos, que te voy a ojear uno de ellos, hay dos con especial cariño. Uno lo he hecho, el hada protectora a la Guardia Civil, verás que además es verde, la letra es verde, la protagonista se llama Pilar, sí, está muy pensado porque el grupo de delitos telemáticos, yo he colaborado mucho con ellos en mi etapa de INCIBE y bueno, la verdad es que hacen un trabajo magnífico y he querido homenajearles pues con un pequeño cuento en el cual pues ese amuleto, que al final es el que guía
guía a la niña a encontrar la salida pues cuando se pierde, ¿no? Y hay otro también, La perra Pona, que es Pona de Policía Nacional. Para mí la perra policía es la imagen clara de la policía, que también pues a unidades de investigación tecnológica, que ahora no sé cómo se llaman, pero es verdad que también he colaborado con ellos y hacen tan buen trabajo que he querido, en cierta manera, pues trasladarles mi cariño, mi afecto, mi reconocimiento pues a través de un cuento. Son muchas las preguntas que tenemos para Paco Pérez Bés sobre sus cuentos de ciberseguridad. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida seguimos preguntando. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info@comunicacionjurídica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho. ¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. El próximo 31 de enero, Capital Radio presenta el especial Brexit, cómo ganar en el mercado. Capital, la bolsa y la vida, emitirá en directo desde las oficinas de CMC Markets en Madrid un programa especial de 8 a 10 de la mañana en el que hablaremos sobre las oportunidades de inversión a raíz del Brexit. Analizaremos índices, valores, divisas, junto con la Comisión Europea, la Cámara de Comercio del Reino Unido en España, expertos en comercio y fiscalidad y representantes de CMC Markets, la empresa británica de referencia en la City. El 31 de enero, de 8 a 10 de la mañana, especial Brexit, cómo ganar en el mercado, en Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos hoy hablando de concienciación, lo hacemos con Pablo San Emeterio, Mónica Valle, está César Cabanas de On Retrieval y nuestro invitado hoy, Paco Pérez Bés, con el que hablamos de sus cuentos de ciberseguridad. Pablo, Mónica, César, preguntas para Paco. Bueno, la verdad es que a mí la primera que se me viene a la cabeza, también como padre también que soy de niños justo en esa edad en la que les puedes contar un cuento, es que nos cuente también un poco cómo llegaste hasta este punto, o sea, cómo surge la idea, quién te lo sugiere, ¿es tú mismo? Pues la verdad es que fue en un viaje. Yo recuerdo precisamente que iba a un viaje en avión y tenía tiempo libre porque además, bueno, estaba ahí y se me ocurrió en cierta manera pensar en alguna manera en la que podía devolver algo al sector que tanto me estaba dando, ¿no? Yo en ciberseguridad he sido muy feliz trabajando estos 5 años y medio en el INCIBE, y es verdad que quería hacer algo, quería dejar algo que no fuese meramente trabajar, ¿no? Quizá también porque soy abogado y tenemos esta conciencia de responsabilidad social siempre y de devolver algo a la sociedad, pero en ese caso yo también me planteaba de, oye, ¿qué puedo hacer para algo que no esté cubierto, ¿no? Y me di cuenta que esta franja de edad de 3 a 9 años es verdad que no estaba muy trabajada, ¿no? Había muchas herramientas, muchos contenidos, mucha documentación, también pensaba mucho para padres, pero bueno, al final al niño, como te decía, intentaba buscar algo que le atrayese, ¿no? Y no solo un mero juego, sino intentar que fuera algo más personal. Y bueno, pues se me ocurrió, te digo, en un momento tan tonto como en un viaje así, unas horas en un avión, y se me ocurrió que posiblemente el cuento era la mejor manera para poder contar este tipo de cosas a las personas con edades más tempranas, ¿no? Y de ahí, pues naturalmente, me fueron surgiendo determinadas historias y decía, ¿cómo le puedo contar a mis hijos lo que hago, ¿no? ¿Cómo le puedo contar a mis hijos, pues lo que te digo, oye, pues los peligros en redes sociales, ¿no? Que hay uno muy divertido que es la caja de cristal, ¿no? Para hacerle entender a él que si no pone persianas en esa caja de cristal, no solo que él ve a los demás, que es un poco las redes sociales, sino que todos te ven a ti, ¿no? Y entonces pues fue un poquito así, salió con cierta naturalidad, no sé muy bien esta inspiración de dónde me vino, pero la verdad que vi muy claro que ahí había material o había una necesidad clara, y bueno, pues me puse manos a la obra y poco a poco me fueron saliendo historias. Has hecho un trabajo muy transversal, ¿no? Redes sociales, los posibles fraudes, ¿no? En las compras, el tema del bullying. ¿Qué otros aspectos, qué otros temas has tratado en estos cuentos? Pues he tratado el tema, por ejemplo, de hacerte selfies, de los peligros que tenían
el tema de los selfies también un poco para que los niños se dieran cuenta, y creo que me inspiró una página web que se llama Selfie Seguro, que también, pues bueno, es verdad que siempre estábamos hablando de los peligros, el que te vas a caer, que te vas a matar, y sí, eso, es verdad, eso a nadie sí, le gusta. Bueno, no sé, está muy bien hecha esa página, pero quiero decir, he puesto un mal ejemplo. Pero de esta manera intentar compartir, trasladarle al niño pues que es una situación peligrosa, ¿no? Entonces se le explico de una manera graciosa incluso para que él pues pueda verlo, y con ese trasfondo que luego evidentemente el padre tiene que hacer el ejercicio de explicarle, ¿no? No puedes contarle el cuento, dejarle ahí, porque el niño muchas veces no entenderá la historia, ¿no? Sino que el padre también tiene que hacer un esfuerzo de decirle, oye, pues aquí esto es esto, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel día que pasó esto? Pues esto es esto. ¿Estás todo el día con el móvil? Pues esto es esto. Exacto, pues hay un cuento de los niños grises que precisamente va de esto, ¿no? De cómo el niño va al parque, intenta jugar con unos chicos que están con el móvil ahí enfocado todo el rato sin levantar la cabeza, y al final pues los niños están de color gris, ¿no? Porque no están interactuando con los demás, no están jugando en un parque lleno de colores. Y bueno, pues en cierta manera es ir trasladando este tipo de mensajes, ¿no? El tema de las mentiras, ¿cómo le explicas las fake news a tus hijos? Pues se me ocurre explicarle pues una historia en la cual cuando llega a clase pues le encuentra un papel muy bien hecho, ¿no? Con el logotipo del colegio, es decir, con una apariencia de veracidad y de realidad, donde se dice que una de las niñas pues no vendrá al colegio porque se la ha comido un león. Entonces, claro, todos los niños creen que esa niña no vendrá al colegio porque lo dice un papel que tiene un logotipo del colegio y parece oficial. Y la niña, pues al final desconfía y dice, no voy a preguntárselo al director, porque no puede ser. Y como la noticia también del león pasa al dragón, ¿no? Entonces al final la historia acaba siendo como increíble, pero son niños y al final se la creen. Y cuando va a contrastar esa información con una fuente verídica, como puede ser el director le explica que no, que la niña estaba resfriada y que sus padres han llamado y que no va a venir al colegio esa semana. Entonces, en cierta manera, ahí se explica todo, ¿no? Pero claro, ese momento en el cual esa niña, con una duda razonable, pues lo que hace es contrastar esa información con una fuente verídica para conocer la verdad y poder trasladar la verdad al resto de compañeros que ya estaban imaginándose cosas disparatadas, ¿no? Bueno, pues el tema de las fake news, que es un tema muy importante para la sociedad, muy relevante para todos, pues al final, si no educamos al niño desde el diseño, que me gusta explicarlo así, ¿no? Hablamos de tecnología desde el by design, pues diseñemos ciudadanos también comprometidos y en ese sentido, pues cautos a la hora de navegar, ¿no? Y ellos encuentran la noticia y sospechan de que no puede ser cierta, pues contrástala. Si te encuentras un niño que está, en este caso una mancha en el prado, que va persiguiendo a una niña hasta el punto que la niña tiene que dejar de acudir al colegio, que sería el ejemplo del bullying, pues ayudémosle. Hablamos con el profesor, hablemos con los padres. Es decir, intentar también... Es una excusa, en el fondo, claro. Entre nosotros puedo decir que es una excusa para hablar de tus hijos de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí muchísimas otras historias que quiero que los niños conozcan y que los padres cuenten. Oye, claro, estoy escuchando a Paco y la verdad es que actuar sobre niños de 5 o 6 que todavía te escuchan, hasta 10 incluso, ¿no? Pues es importante y va creando esa base, esa conciencia. Pero pienso yo, César, en las empresas a las que vosotros vais, y son gente que, para empezar, lleva ya más de 20 años o 25 años trabajando con informática, más o menos lenta, pero trabajando con informática, donde tienen unos hábitos de trabajo que se han ido adaptando y además han ido pues incorporando de una manera muy natural, ¿no? La usabilidad de esa gran palabra pues ha hecho pues que el correo electrónico parece que estuviese con nosotros toda la vida. Claro, y ahora se nos está pidiendo que cambiemos unos hábitos y que no tenemos esa misma facilidad para reaprender, primero para desaprender y luego para reaprender como la tienen los niños que van a leer el cuento de Paco. Entonces, claro, las empresas entiendo que vosotros vais y os encontráis pues con unas creencias limitantes, diría yo, muy importantes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero antes se ha hablado de un ejemplo que era muy interesante, que era cómo se introdujo dentro de nuestros modelos de trabajo todo lo que era la seguridad en el trabajo. No hace tantos años, hace escasos 20 años, en las obras de construcción nadie entendía usar los equipos de protección individual. Y se planteó que íbamos a hacer un cambio absoluto de modelo en el criterio de seguridad. Y en España se dio un vuelco y todo el mundo empezamos a usar el cinturón de seguridad y todo el mundo que estaba en una obra usaba el casco y el que estaba en una zona con riesgo usaba una bota de seguridad y entonces se pudo hacer.
Pero es verdad que los que se han ido incorporando nuevos a ese modelo productivo, que han tenido acceso a modelos educativos desde que eran muy pequeños, han tenido la suerte de tener los cuentos de ciberseguridad siendo niños, lo han ido interiorizando y ya no ha tenido que haber ese cambio, esa palanca de cambio. ¿Qué nos pasa hoy, como planteabas, en el mundo de ciberseguridad? Que nos encontramos que hay que ayudarles a hacer ese cambio de manera inmediata, de manera completa. Y eso solo pasa porque las organizaciones realmente están convencidas que tenemos que ser más seguros. Y yo sigo con el símil. Uno no puede no tener un casco en una obra. Quiere decir que uno no puede trabajar en un puesto de trabajo y no estar seguro. Pero para eso hay que darles a los trabajadores las herramientas, hay que darles la formación, hay que darles el apoyo, tenemos que poner esos recursos a su disposición. Y luego llegará el día en que veremos, oye, ¿qué hace si una persona que le hemos dado el casco insiste en no ponérselo? Pues esa persona no podrá entrar a la obra. Pero realmente tenemos que distribuir formación, modelos de concienciación. Nosotros lo que hacemos es plantear modelos de concienciación en las empresas que al final son pequeños procesos formativos que podamos adaptar en nuestro día a día. No podemos darle cursos complejos y larguísimos a los trabajadores porque realmente los trabajadores son conscientes de que tienen que estar en su puesto de trabajo y avanzando. Son pequeñas charlas formativas, pequeños cursos donde ellos van a ir avanzando y sobre todo, ¿cómo lo medimos? Solo podemos saber si son más seguros si realmente podemos medirlos. Ahí es donde podemos hacer ataques dirigidos de manera que cuando uno de los trabajadores cae y se equivoca, no le castigamos, sino que lo que seguimos es en el proceso de formación. O sea, cualquiera que es capaz de hacer un clic en un correo inadecuado, lo que le vamos a decir es, oye, te has equivocado, tienes que repetir este curso que durará 20 minutos. O sea, al final esto es un proceso que tenemos que ir introduciendo en las compañías. ¿Quién toma la decisión de meter estos sistemas? El que es consciente de que tiene ese riesgo y el que es consciente de que quiere dar estos equipos de protección a sus trabajadores para ser más seguros. Sí, pero estás en el clavo. Al final es creerse eso. O sea, la cultura de ciberseguridad pasa por creer que eso debe ser así. No para evitar esa multa ni esa sanción, sino porque realmente la empresa y sus empleados están convencidos de que eso es lo mejor para ellos y para el propio negocio. Por eso es muy importante también que desde las propias direcciones de las compañías esto lo apliquen pues con la normalidad que requiere, ¿no? Es decir, estos señores forman parte de la cultura de esta compañía y no es solo una mera pasatiempos para cubrir el expediente y para salvar una multa o para poner un certificado en un cajón, sino que verdaderamente es una acción de responsabilidad social y tenemos que educar y formar a todos nuestros trabajadores porque forman parte, o sea, esto es un riesgo de negocio, ya no es un riesgo tecnológico, es un riesgo verdaderamente del negocio y hay que creerse y estar convencidos de que la ciberseguridad o la seguridad en general realmente es así, tiene que ser, es buena. Es que pienso, muchas veces cuando aquí pues las compañías, las especialistas dicen, oye, mira, nosotros hacemos esto por tu empresa, te securizamos tu empresa por tanto dinero y lo hacemos además con estas características, con estas cualidades y, bueno, en numerosas ocasiones las empresas aquí lo han contado, pero claro, yo pienso que esas empresas no solo tienen que ir y securizar esos perímetros y ser vigilantes y dar respuesta ante incidentes, sino que al mismo tiempo deben decir, bueno, pues también tú como empresa debes decir que has instalado este sistema de seguridad. Es decir, creo que es algo que se debería comunicar. Si una empresa de repente instala, pues oye, llaman a los especialistas de OnRetrieval, pues que a sus empleados le digan, oye, que sepáis que a partir de mañana tenemos una compañía que se llama OnRetrieval que va a hacer esto por nosotros. ¿Y por qué lo hace? Pues porque debemos ser conscientes de que nos puede pasar esto y lo otro. Y vosotros formáis parte en realidad de esos perímetros de seguridad, ¿no? Es decir, quiero decir, tiene que haber no solo una opción de venta, sino también una opción de concienciación de manera, consecutiva. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros cuando hacemos este modelo de securización, y yo siempre digo que al final tenemos 3 patas, ¿no? Que es nuestra red, nuestros puestos de trabajo y luego unos modelos de protección de datos con backup. Con esto te vamos a tener. El problema es que le vamos a dar la llave. Siempre hay un usuario dentro de la organización que tiene acceso a modificar todas esas medidas de seguridad, a los datos, a una afiliación de todo eso. Cada uno de los usuarios tiene que ser consciente de que ha depositado la empresa en sus manos.
esto es como el que tiene la llave de la caja fuerte, esto es como el que tiene la llave de... No todo el mundo a lo mejor tiene la llave de la cerradura principal. Una persona que se encarga de abrir y que se encarga de cerrar y de dejar la alarma puesta y de garantizar que eso se ha quedado cerrado. Si nosotros le hemos dado esa responsabilidad y esas capacidades a un compañero de la empresa, él tiene que ser consciente de la confianza que se ha depositado en él y de los riesgos que tiene el mal uso de esas capacidades, ¿no? Sí. Yo quería añadir una cosa, porque lo decía antes Pablo, creo que muy acertadamente, ¿no? Al final no es el problema de la empresa que ha sido ciberatacada, o sea, el problema es de todos, porque al final desde esa empresa se puede expandir ese virus, ¿no? Y, por ejemplo, tengo un cuento que se llama Virus, precisamente, que habla de esto, ¿no? Como veis, todo acaba en el mismo sitio, ¿no? Pero para nosotros, cuando estaba en el INCIBE, todo esto lo veíamos como un problema de seguridad nacional, que creo que políticamente es como se plantea, ¿no? Y por lo tanto, el trabajo del INCIBE iba mucho destinado y dirigido a ofrecer desde el sector público herramientas, recursos y contenidos para aquellas empresas, pues de un empleado o de muy poquitos empleados que no podían hacer una inversión en temas de ciberseguridad, que tuviesen recursos gratuitos para poderse poner a un nivel aceptable. Evidentemente, después requiere un esfuerzo por parte de la compañía. Pero a mí, cuando iba a conferencias por ahí, me decían, es que claro, esto es un gasto, ¿no? La ciberseguridad para mí es un gasto que me cuesta mucho dinero y no lo vean como inversión. Entonces le decían, oiga, ¿cuántos empleados tiene? 2. Oiga, pues váyase usted a la web del INCIBE, descárguese los contenidos en Protege tu Empresa y por lo menos empiece a entrar a un nivel de madurez y de resiliencia desde el punto de vista de ciberseguridad que le va a permitir descubrir usted lo importante que es esto y la necesidad que tiene de acudir a otros agentes en el mercado para que mejoren y refuercen un poco esas capacidades que ahora mismo no está teniendo, ¿no? Sí, en este aspecto es verdad que suelen preguntar, y a mí a veces también me lo preguntan, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Pero al final las empresas se tienen que preguntar cuánto valen mis datos, ¿no? Realmente. Y ahí es cuando tienes que valorar realmente si te va a compensar o no, y es cuando se dan cuenta de que efectivamente es una inversión. Y me ha gustado lo que has dicho, Edu, que has dicho que efectivamente cuando implantar una nueva tecnología de ciberseguridad sería interesante que se lo comentasen a los empleados, ¿no? Y así, bueno, es un paralelismo muy interesante con cuentos de ciberseguridad, que como nos decía Paco, pues al final es una excusa, ¿no? Para abrir ese diálogo con los entre padres e hijos, ¿no? Pues también, oye, hay que buscar excusas, hay que buscar cualquier tipo de argumento de situación o de situación para poder hablar con los empleados de ciberseguridad, no solamente cuando haces una simulación o cuando les lanzas un ataque de ransomware simulado, etcétera, sino, oye, mira, hemos puesto esta tecnología por esto, por esto y por esto, y así también poco a poco se van concienciando en ese sentido. Y sobre todo ya no solo lo que cuesta la formación, sino cuánto cuesta no darles la formación. O sea, que eso también deberían hacerse la pregunta las empresas y las organizaciones. Yo quería aprovechar, ya que estaba Paco también, y hemos estado haciendo un cuento para niños y que los niños se vayan introduciendo a este mundo. ¿Has pensado hacer también un libro para mayores? Pues posiblemente lo ha hecho ya, ¿eh? Lo que pasa es que es indirecto, ¿eh? Sí, posiblemente debiera. Es verdad que se está trabajando mucho en esa concienciación y, oye, todo recurso que hagamos es una aportación, un granito de arena. Bueno, Mónica lo sabe porque también ha escrito precisamente en esa dirección y creo que todo es bueno, ¿no? Todo mejora un poco el nivel que actualmente hay en España y en la industria española en materia de ciberseguridad, porque verdaderamente es un problema de Estado, puede convertirse en un problema de seguridad nacional y tenemos que estar todos involucrados, ser todos responsables, ser todos críticos, ayudarnos los unos a los otros, intercambiar esa información y esas experiencias para enriquecer un poco nuestras capacidades, porque al final los enemigos aquí están fuera, ¿no? No somos nosotros, sino todo lo contrario. Y yo creo que también debemos tomar un poco esa conciencia de solidaridad y de intentar ayudar a los otros, pero siempre dentro, evidentemente, del sentido común y de los intereses empresariales también, ¿no? Que también los hay, claro. Yo creo que has dicho una cosa antes, que es que las empresas tienen un riesgo empresa en función de su seguridad. Esto nos hace también que hay un riesgo país en la medida en la que nosotros como país seamos una población más segura, más concienciada, y ahí yo creo que tu cuento de ciberseguridad viene a apoyarnos y a darnos un instrumento para ser más seguros como país.
Yo ya te digo que lo que me da es una envidia maravillosa el que tú puedas contar estos cuentos a tus hijos. Yo a mis hijos lo voy a intentar, lo que pasa que ya probablemente querrán esos cuentos porque una de ellas está estudiando en la universidad educación infantil, con lo cual probablemente será ella la que lo lea y no yo. Pero me parece una metodología fundamental a la hora de que nos concienciemos desde niños, que es la edad maravillosa. Si no siempre estamos igual, ¿no? Esto es muy preventivo, pero claro, aquí siempre estamos acostumbrados, y lo decías tú muy bien, con los riesgos laborales. Hasta que no empezaron a multar, aquí nadie se movió, nadie puso cascos. Hasta que no empezaron a multar, nadie se puso el cinturón de seguridad. Y ahora está empezando a multar la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? No me parece mal, pero es verdad que ¿por qué no intentar evitar que el regulador tenga que estar siempre persiguiéndonos cuando el problema al final es nuestro? Si es que el problema no es del regulador, el problema es de nuestra empresa, de nuestra compañía, ¿no? Entonces, si trabajemos también para que las empresas puedan poner en orden sus organizaciones, también en tema de protección. Ya no te hablo de ciberseguridad, te hablo de protección de la información, si queremos, ¿no? Para precisamente tratar de evitar que les multen. Y, oye, si tienen un incidente, que lo van a tener y lo sabemos y todos estamos convencidos de ello, por lo menos que hayan invertido los mejores esfuerzos en medidas técnicas y organizativas para mostrar esa diligencia que al final es lo que se requiere a un ordenado empresario, ¿no? Como dice el Código de las Sociedades de Capital, al final es, oye, es tu empresa, tú eres el responsable de la empresa, pues cuida de esos activos, donde la información ahora mismo es el activo más importante que puedas tener en tu organización. En esta conversación sobre el coste o no coste de las medidas de seguridad, tristemente, desde las empresas de ciberseguridad no venimos a generar un coste, sino a reducirlo. Tristemente, los ataques de ciberdelincuentes, el coste que están teniendo para las empresas es inasumible. Tengamos la capacidad de prevenir por costes asumibles para evitar un problema que sea capaz de destruir nuestra compañía. Seguimos hablando en breve con nuestros invitados o hacemos la última pausa. After Work, con Eduardo Castillo. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Está con nosotros Paco Pérez Bes hablando de sus cuentos de ciberseguridad. También nos acompaña hoy César Cabanas, director comercial de OnRetrieval, que junto con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle hablamos de concienciación. Yo le quería preguntar a Paco, a propósito de sus cuentos, ¿cuál sería, de los actuales, de esta primera edición, porque espero que haya segunda y tercera, cuál sería de esta primera edición el cuento que cree más importante que los padres lean muchas noches a sus hijos para que tomen conciencia cierta de ello? Y luego, segunda pregunta, en la segunda edición, ¿qué otro cuento vas a incorporar? Si vas a meter alguno más, que seguro que con el avance que tienen las nuevas tecnologías, pues vas a tener cuentos para rato, ¿no? Pero bueno. Pues ojalá podamos hacer muchos, ¿no? Y poder seguir enseñándole a nuestros hijos la importancia de la seguridad. Yo respecto de la primera pregunta, pues posiblemente el primero, ¿no? Que está además dedicado a mi hijo Daniel y que tiene que... Estaba muy pensado sobre todo por su cercanía al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo a mi hijo creo que todavía no le puedo hablar de según qué cosas porque las veo todavía demasiado lejos en el tiempo, pero sí que intenté, o yo imaginándome que pronto empezarían a utilizar las redes sociales.
o por lo menos en el colegio ya veía como los niños empezaban a hablar de ello, pues dedicarle un cuento sobre eso, ¿no? Sobre cómo él puede, en cierta manera, gestionar su privacidad, gestionar su intimidad, gestionar el acceso de terceros a la información que él tiene, que él publica, que él custodia, ¿no? Que al final que él quiere que lo vean según qué personas y no según qué otras. Y para mí ese era un poco el más relevante al principio, ¿no? Y cómo, encontrándose un problema de violación de esa privacidad, pues al final acude a un adulto, en este caso a su padre, para que le ayuden, pues dándole una llave con la cual pueda cerrar esa caja donde guarda sus tesoros más preciados, ¿no? Y ese me gustaba especialmente porque creo que era el primer problema que yo me iba a encontrar como padre cuando llegué un día a casa y me diga, papá, me he dado de alta en algún sitio, ¿no? Y tenga que empezar yo a leerme esos términos y condiciones que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y pues bueno, al final, de esta manera, yo creo que también ayudar un poco a los colegios también a que hablen de estos temas, ayudar a los padres, ayudar a la gente en general, ayudar a las empresas también para que tengan una herramienta y un recurso pues para concienciar a sus empleados, que al final son padres y tienen familia, ¿no? Y hacer acciones de responsabilidad social corporativa, pues donde incluso puedan abrirle las puertas a los hijos y contarles un cuento, ¿no? Que al final los niños es lo que quieren, ¿no? Yo también, si me permites, aprovecho para agradecer a Ana Fernando Magarzo, que ha sido la ilustradora de los cuentos, que es una artista conocida, bonito, sí. Y la verdad es que lo ha hecho con todo el cariño del mundo, ¿no? Y también, bueno, al final todo esto también lo he hecho por un interés no personal, porque todos los beneficios que recaude de estos derechos de autor, si es que recaudo alguno, que espero que sí, van a ser muchos, que esperemos, los dono todos a la Fundación Fernando Pombo, porque tiene un proyecto muy, muy interesante de protección del menor, que lo hemos hecho además a través de tokens, o sea, tiene un entramado ahí tecnológico a lo que yo me dedico, que me gusta mucho, pero bueno, en el fondo de lo que se trata es de tener que esas empresas también, ese dinero que puedan invertir, o esas personas el dinero que gasten en comprarse este libro, que ya está en Amazon además, y en la Casa del Libro, pues ese dinero que sepan también que está bien invertido porque acaba en un proyecto solidario de protección de los menores. Oye, pues es una interesante iniciativa. Si fuese para el enriquecimiento de Paco, también, ¿eh? Pero mira, ahora en este caso ya conocemos que es para una causa en la que la protección del menor está presente. Bueno, pues esto es lo que se refiere a los temas, ¿no?, que abordan esos cuentos de ciberseguridad. Pero yo te preguntaba, segunda edición, a ver, ¿hay alguno, crees que evolucionamos hacia un determinado lugar en el que al final, oye, en una supuesta, ¿no?, segunda edición, actualizarías, verías necesario pues hacer una nueva leyenda sobre un tema que quizás hoy esté pasando un poco desapercibido, pero mañana tenga su importancia? Pues estoy convencido que sí, pero lo que no sé todavía muy bien es dónde van a estar esos riesgos. ¿No? Vamos a ver esta primera edición, cómo funciona y cómo responde un poco mi entorno, por lo menos, en el cual estáis, por supuesto, para tener ese feedback de decir, oye, pues mira, sí, vamos bien, o no. Y yo poco a poco en paralelo, pues intentar encontrar hueco para ir imaginándome también pues nuevas amenazas que puedan traernos el uso de tecnologías, que ahora mismo la verdad es que va todo tan rápido que posiblemente sea la inteligencia artificial la que nos plantee algún riesgo relacionado con el uso de las tecnologías, ¿no? Pero todavía no lo tengo muy claro porque la verdad es que la velocidad a la que vamos, pero estoy convencido de que sí, seguro que, y ojalá pues pueda tener también otros argumentos y otros materiales para poder seguir pues pensando un poco en estas nuevas historias y en esta labor de concienciación, que ya digo, no quiero que sea una labor mía, sino esto lo hago un poco por ofrecer un recurso y una herramienta a todo el mundo, pues para que puedan hablar de estos temas que realmente es muy difícil y muy complicado, parece complicado, y los padres somos temerosos de abordar este tipo de temas, ¿no? Y perdonad que me estoy riendo porque mis compañeros de mesa están comprando el libro aquí en directo, lo cual les agradezco. Perdón, infinito. Compañeros de mesa y locutores, ¿eh? Y amigos ya. Están los tres con el teléfono móvil por una buena razón. Ojo que en Amazon he escuchado una cosa, que el stock, que lo repondrán, pero aquellos que queráis, sí. Exactamente, ¿eh? Claro, así que rápido. A mí me ha dejado, ¿eh? Buena oportunidad para comentar dónde se puede conseguir este libro. Sí, pues ahora mismo hay unas librerías, han empezado en Valencia porque la editorial, como sabéis, es de allí. Amazon ya lo está vendiendo online, por lo que vi este fin de semana, y encima el envío gratuito por encima de 19 euros, aunque el cuento creo que vale 14 o 15 euros. Y hoy la Casa del Libro también, pues os digo porque he comprado algunos para regalar, también lo tenía ahí disponible, con lo cual, bueno, veo que poco a poco pues se va abriendo un poco la disponibilidad online, que creo que es importante, porque al final también en
este mundo digital y conectado en el que vivimos, lo de ir a comprar a una librería, pues la verdad que es maravilloso, pero muchas veces eso no es posible y mucha gente me ha preguntado, oye, ¿dónde puedo comprarlo online? Y bueno, pues veo que ahora las editoriales poco a poco pues están facilitando esta adquisición del libro a través de Internet, cosa que me agrada y yo creo que es un justo cambio a esa petición de vuestros hijos de cómprame un móvil, a que les digáis, oye, vamos a negociar. ¿Qué te parece si leemos juntos este libro y después volvemos a tener esta conversación sobre tu relación con las nuevas tecnologías? Uh-huh. ¿Qué os parece? Me parece una idea bastante interesante, Eduardo, la verdad. Yo creo que puede funcionar bastante bien. Evidentemente vas a tener que comprar el móvil, te voy a decir que vas a dejar de comprar ya lo el veremos. móvil, las pero negociaciones. Al menos la forma, yo creo, la forma de abordar su uso, yo creo que va a ser bastante diferente por parte del menor. Sí, al final, como decíais, hay que hablar en su propio idioma, hay que acercarse y de una manera, pues como decía Paco, amable, ¿no? Porque al final, si le intentamos meter todos estos temas como un embudo, pues lo único que vamos a crear es un rechazo, ¿no? Que como nos ha dicho tantas veces Angelucho, antes que hablábamos de la Guardia Civil, pues él nos lo decía constantemente, exacto. Ángel Pablo Avilés, que tiene que ser una conversación fluida, una conversación cercana y que al final que sean ellos los que vengan a contarte algo que les ha ocurrido, algo que han visto, un caso de ciberbullying, un caso que les haya ocurrido a ellos o a algún conocido y que no sea un tabú, que no sea un problema. No, y además es que también muchas veces nos olvidamos, y yo creo que Paco ha hecho referencia a ellos, a la comunidad docente. También tienen ellos una labor, una responsabilidad importante, ¿no? Además, precisamente esa comunidad docente que cada vez introduce más la tecnología, ¿no? Como métodos de innovación en su enseñanza. Bueno, pues yo creo que está en su mano. Hombre, quizás a los de 10 años, pues leerles el libro dicen, ¿pero dónde vas, profe, con esto, no? Pero sí que, de alguna forma, lo mismo que ha pretendido hacer Paco con este libro, bueno, pues que ellos lo puedan trasladar a sus aulas, porque es una responsabilidad principalmente de ellos, ¿no? Y de los padres, ¿no? O sea, enseñarles el camino de dónde inevitablemente se van a meter en materia digital. Y yo no soy pedagogo ni psicólogo infantil, la verdad, si he hecho algo mal, luego me disculpen los profesionales, pero yo es que, y os habrá pasado a vosotros y a ti, Pablo, que tienes niños así, claro, a mí a veces me preguntan por la muerte y te preguntan por cómo se creó el universo. Pues no tengo respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo le cuento algo, en este caso la ciberseguridad, de una manera, pues bueno, que yo me vea capaz de explicarle con unos términos que más o menos me sienta cómodo, ¿no? Y yo creo que también lo hice un poco por ahorrarme estos problemas para cuando vengan y me pregunten por sexo, por ejemplo, ¿no? Que también abordar ese tema, pues que por lo menos en mi experiencia mis padres nunca me hablaron de según qué cosas y bueno, pues la verdad es que era muy difícil sentar a un niño a explicarle pues según qué temas, porque bueno, pues porque somos así, yo creo que es así. Entonces, de esta manera pues intentaba facilitar también un poco la labor de los padres y la labor docente para ahorrarse ese lío cuando sus hijos crezcan y le pregunten por ciberseguridad. Oye, pues vamos a ir cerrando nuestro programa, no sin antes, como siempre, hacer un recordatorio de las citas, que hacía tiempo que no las tenemos en el horizonte y en este caso se aproxima la RUTED con sus formaciones. Le vamos a pedir a Pablo San Emeterio que, por supuesto, como siempre, nos la cuente. Y, por cierto, que César se va mañana de viaje, también a otra cita importante, nos lo contarán. A ver, por agenda, pues primero está la Cybertech de Israel, ¿no? Antes que la RUTE de César, que mañana os vais. Además, On Retrieval es, digamos, el portaestandarte, ¿no? De la empresa y la industria española en Cybertech, que es una de las ferias, si no la más importante en ciberseguridad que hay en el mundo ahora mismo, que se celebra en Israel, ¿no? Afirmativo, sí. La verdad es que desde Cybertech, de la organizadora del evento, nos nombraron embajadores de la feria y hemos organizado la delegación española. Ya mayoritariamente están ya ahí en Tel Aviv y yo mañana por la mañana temprano. Ha preferido retrasar su billete por estar con nosotros. Por estar con vosotros, sabéis que cualquier cosa. Mañana madrugaremos un poquito más y viajaremos a Israel y allí trataremos de, bueno, pues tomar el pulso de la tecnología y de las soluciones de ciberseguridad y rodeado además de un grupo numeroso de amigos que nos acompañan en la delegación, que vamos como 40 personas. Bueno, pues trataremos también de encontrar nuevas soluciones, de estar descubriendo hacia dónde avanzan las nuevas startups, ya no solo las empresas consolidadas, sino el mundo y el ecosistema de startup de Israel
tiene un movimiento muy relevante, ¿no? Y nos permite siempre el visualizar hacia dónde están yendo las últimas tendencias. Bueno, pues esa es la cita que tienen. Nos contaréis qué tal ha ido ese Cybertech y sobre todo eso, las tendencias, hacia dónde se dirigen los nuevos modelos de protección, los nuevos modelos de ciberseguridad, y no os quepa la menor duda de que OnRetrieval serán pioneros en ponerlos a disposición de las empresas españolas. Y luego un poco más adelante nos vamos a la RUTED, que ¿cuándo es, Pablo? Pues a ver, el congreso es el 5, el 6 y el 7 de marzo, pero las entradas ya están disponibles desde este lunes. Por eso estamos hablando de ello, Y les animo a todo el mundo que quiera ir, que se anime rápido, porque lo que se tiene en la RUTED son distintos precios según se va acercando la conferencia, y cuanto más acercas los precios suben bastante más. Entonces hasta el 31 de enero está ahora los precios más reducidos que puedan tener. Y bueno, pues luego también lo que tenemos son las formaciones, que son el previo, que se hace el lunes, martes y miércoles. La RUTED es jueves, viernes y sábado. Será el 2, el 3 y el 4 de marzo, en los cuales, pues bueno, tiene la posibilidad, entrando en la página de la RUTED, rutedcom.com, de seleccionar o ver cuáles son los distintos talleres que hay. Tendrán a Raúl Siles, por ejemplo, que ya lo hemos tenido por aquí, un gran profesional. Sí. Tienen a Eduardo Arriols, a Roberto López, a Roberto Amado, Elías Grandes, Pablo González, y bueno, pues a mí también me tendrán, como es tradicional, otro Pablo en el bootcamp de exploiting, de desarrollo de exploits para pentesters, en el que bueno, pues empezamos un poquito con las partes, digamos, más sencillas de la explotación de vulnerabilidades, que no hay que ser un grandísimo experto para venir al bootcamp y haber hecho un montón de exploits, sino todo lo contrario. Queremos que todo aquel que tenga curiosidad y que tenga ganas de aprender y que quiera ver cómo se empiezan funcionando, pues que vayamos poco a poco progresando a lo largo de esos 3 días. Empezamos con lo facilito y al final acabamos con lo que es un poco más complicado, para que vayan viendo un poco cuál es la evolución, y la evolución de las defensas también que se han ido poniendo en los sistemas operativos. Bueno, pues ahí está la cita, la iremos recordando, todavía hay margen, pero ya sabéis, lo recuerda Pablo Sanemeterio, si os animáis a comprar hoy, más barato encontraréis el acceso a esta RUTED a través de rutedcom.com, ¿no? Exacto. Y los diferentes talleres, entre otros, el de Pablo Sanemeterio, que aquí nos acompaña. Bueno, pues ahí están las citas. Nosotros, venga, vamos a ir ya despidiendo nuestro programa. Y lo hacemos agradeciendo a nuestro invitado Paco Pérez Bés, que nos haya acompañado y haya contado estos cuentos de ciberseguridad, y le vamos a pedir pues que nos dé pues una última recomendación, sobre todo para pues finalizar estos últimos minutos y que la gente se anime a tener esa cultura de ciberseguridad. Paco. Sí, bueno, yo quiero acabar agradeciendo a todos los que me han apoyado al desarrollo de esta locura, ¿no? Está mi mujer, como siempre, está detrás de todo lo bueno que hago, de lo malo no, pero de lo bueno sí, a mis hijos Daniel y María, que me han inspirado en todo esto, y sobre todo el apoyo del despacho, ¿no?, de Gómez Acebo y Pombo, que haya apostado también por un tema que se sale de lo que es lo habitual, pero bueno, también consideran que esto es importante por lo que te decía, ¿no?, por la actividad social que debe desarrollar la abogacía. Y yo, por terminar, por dar un consejo, pues sobre todo que lo use, ¿no?, que la gente no sé si lo compra, pero por lo menos que lo use y que sea capaz y no tenga miedo, de la misma manera que estamos intentando educar en la seguridad a las empresas y los profesionales, que no tenga miedo a enfrentar este tema y hablarlo con sus hijos, porque creo que es un tema que sus hijos, al fin y al cabo, en el mundo que estamos creando, pues van a convivir con ello, y cuanto antes lo sepan, pues mucho mejor. Cuentos de ciberseguridad de Tirán Leblanc, escrito por Paco Pérez Bés. Paco, muchas gracias, mucha suerte. Gracias a vosotros. Y también las gracias a César Cabanas, director comercial de OnRetrieval, al que te deseamos el mejor de los viajes mañana, César. Muchas gracias. Ya os traeremos nuevas noticias. Novedades de la Cybertech. Venga, hasta pronto, César. Y por supuesto, Pablo y Mónica, gracias como siempre. Amigos, nos vemos la semana que viene. ¿La semana que viene? Pues eso, hasta la semana que viene. La semana que viene. Gracias, adiós, nos vamos.
Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso. Para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio Madrid, 105.7. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido Maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia Maragata. La verdad sobre el trading. Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde están los yates de los clientes, no? Ese es el punto donde en algún momento